Hola a todos, bienvenidos como siempre al canal. Como os había prometido, os traigo un vídeo sobre las primeras herramientas del ser humano y hablaremos de por qué fueron tan importantes y gracias a ellas qué adelantos y qué consecuencias tuvo en nuestra vida. Espero que os guste, los que llegáis nuevos, bienvenidos, os podéis suscribir al canal y solo un pequeño apunte antes de empezar. Todas las piezas que vais a ver aquí son o bien réplicas o piezas realizadas en talleres de arqueología experimental y alguna que ha sido cedida de colección particular para este vídeo, o sea que es todo legal. Dicho esto, empezamos. La prehistoria es un largo periodo, durante el cual se va a producir la evolución del ser humano. Durante este tiempo se produjeron diferentes etapas de cambios climáticos y por lo tanto del entorno en el que vivieron nuestros antepasados. El primer paso para llegar a lo que somos hoy en día se realizó en África, donde descendientes de los primates comienzan a adaptar su cuerpo a un nuevo entorno sin tantos árboles. Las grandes selvas dieron paso a sabanas, por lo que se necesitó bajar del árbol para conseguir el alimento. Si me permitís la expresión, nuestro cuerpo empezó a cambiar. ¿Qué más ventajas supuso para estos ancestros nuestros el poder bajar de los árboles? Pues que adaptan las manos, adaptan los pies, adaptan la cadera a este nuevo sistema de locomoción y también cambian la dieta. Empiezan a carroñear carne y esto significa que el aporte de proteínas lleva a que se acorte el estómago, que no necesitemos unos dientes tan afilados, que eran unas armas importantes para nosotros, y además aumenta la capacidad craneal. ¿Qué conllevará? Pues que necesitemos crear herramientas para sacarle el máximo provecho a esta carne que están carroñando y además podernos defender de estos animales que se nos quieren comer. Aquí ya, si me lo permitís, voy a hacer un salto evolutivo y vamos a ir al Homo habilis, que es el primer homínido que empezó a fabricar herramientas. Nuestra capacidad craneal ya había crecido lo suficiente y éramos capaces de crear en nuestra cabeza esa idea del objeto y llevarla a cabo. Al principio las primeras herramientas eran muy toscas, eran prácticamente cantos rodados con apenas unos pequeños golpes. Este primer complejo tecnológico lo denominamos oldubayense o modo 1. Como hemos dicho, se compone sobre todo de los chopper y los chopper tool, que son básicamente pues lo que estáis viendo, un canto rodado con algunos golpes. Nos despedimos del Homo habilis y ya entra en escena el Homo ergaster, que es nuestro siguiente protagonista del día. Y es el protagonista también del denominado modo 2 o achelense. Como podéis ver, las piezas son más elaboradas, muchas están trabajadas por ambas caras, como estos bifaces, de ahí bifaz. Este sería uno ya terminado y este es uno a medio hacer, que empecé a hacer yo, pero como se me da muy mal, pues dejé todo el cortes aún, que es la capa más superficial del sílex. El sílex es una de las materias que se trabajaban en esta época, también se trabajaban otras como la obsidiana, la cuarcita, pero sobre todo la que más se encuentra y la que más se utilizaba era el sílex, que tiene este aspecto. Bueno, y para los más incrédulos que solo ven piedras, ¿cómo podemos saber que realmente se usaron para todo esto que estoy diciendo, como cortar madera o cortar carne? Pues bien, están los estudios traceológicos, es decir, que estas piezas se ponen al microscopio y se observa los filos, las marcas que se han dejado. Según si se ha cortado huesos, se ha cortado carne, madera, las huellas son diferentes. Y también lo podemos ver en los huesos que encontramos en los yacimientos de los animales que se han comido. Encontramos marcas de descarnación, de corte, en fin, que esto os lo explicaría mejor un carnicero, pero no teníamos a nadie a mano, así que os lo tengo que explicar yo. Además también sabemos que de los animales que se cazaba se aprovechaba prácticamente todo, la piel, los tendones, el hueso, la grasa, es decir que se desaprovechaba muy poco y en muchos yacimientos es verdad que quedan restos de hueso, por lo cual podemos saber un poco qué especies cazaban y cuáles no. Y ya damos otro salto y vamos al musteriense, ya para que os situéis un poquito más, estamos en el Paleolítico Medio y ya vamos a llegar hacia los neandertales. Este modo técnico se caracteriza porque mediante la talla se preparan los núcleos dándoles una forma determinada, para luego extraer a partir de ellos las lascas, que más tarde serán retocadas para proporcionarles el acabado final. Esta cadena operativa se conoce como técnica Levallois
y de cada núcleo se obtienen varios instrumentos, aprovechando de este modo mejor la materia prima y el esfuerzo. Será el hombre de Cro-Magnon quien, en el Paleolítico Superior, generalizará las armas arrojadizas, como las lanzas, jabalinas y arpones. Dentro de los útiles de Siles hay una nueva reducción del tamaño. Destacaremos piezas como los buriles, los raspadores, las raederas, las puntas con retoque abrupto, hojitas, perforadores, láminas de dorso o incluso puntas con escotadura. Y dentro de los útiles de hueso cabe destacar las azagallas, las agujas de coser y los cinceles. La creación de puntas de flecha implica que teníamos arcos, obviamente, y también empezamos a tener lo que es el propulsor o azagallas, que nos permiten lanzar más lejos el proyectil, estar más lejos de las presas, incidir con más fuerza y que la caza de alguna forma sea un poco más sencilla. Yo aquí tengo enmangada, que solían ser los enmangues en madera, que aunque no lo hemos mencionado y aunque no han llegado a nosotros, sabemos que serían en madera, y aquí tenéis una punta enmangada por mí. Bueno, la punta ha desaparecido no porque sea tan torpe que no la tallara, sino porque se ha roto, y estaría enmangada pues con un poco de resina y tripa de cerdo. Venga, como anécdota, que no he contado muchas, cuando realicé esta punta de flecha, bueno, esta flecha en el curso de arqueología experimental, pues se me dio muy bien lo de enmangar, porque yo hacía gimnasia rítmica y tenía que forrar muchos aros, y entonces usaba la misma técnica, para aquí, para aquí. ¿Qué pasa? Que todos mis compañeros querían, como les daba asco lo de la tripa, pues querían que les hiciera yo el enmangue, así que soy experta en enmangar puntas de flecha, que lo sepáis. Bueno, y vamos a dejar ya este bifaz tan feo, y vamos a hablar de las ventajas que supuso el tener estas herramientas. Entre otras, pues que la caza ocupará menos tiempo, menos riesgo, que pudieran ir menos cazadores, y al poder trasladar la carne de un lugar a otro también implica que podemos alimentar a otros miembros del grupo. Personas pues o más mayores o niños que de otra forma a lo mejor o simplemente se dejarían morir, o pues de esta forma el sentido de grupo crece y se puede alimentar a otras personas. También implica que los miembros del grupo se van especializando, unos a lo mejor van a ser los encargados de crear las herramientas, y se van a poder crear otros objetos. Se va a poder trabajar la madera, se va a poder trabajar la piel y... se me ha olvidado el otro. El hueso. El hueso. Porque el hueso, al trabajar en hueso, pues vamos a tener arpones, lo cual quiere decir que vamos a poder también pescar. Gracias, ayudante. Podemos saber qué tipo de animales cazaban, sobre todo por las representaciones que tenemos de arte rupestre y por los huesos encontrados dentro de los yacimientos. No solo sabemos qué cazaban, sino también qué pescaban, pues sobre todo por las herramientas que hemos encontrado dedicadas a la pesca y por restos de moluscos y demás que se han encontrado en los yacimientos. Bueno, y en la península ibérica también además cazábamos cuones, leopardos y hienas, que somos más chulos que un ocho, vamos. Y con este breve repaso ya estamos llegando al Mesolítico. En esta etapa vuelve a haber cambios climáticos importantes a los que el hombre se adaptó. Además, empieza ese primer germen de lo que es la primera agricultura y la ganadería. ¿Por qué? Porque se empiezan a recolectar las primeras plantas de trigo y cebada, en este caso obviamente silvestres, así como trabajar con especies animales que poco a poco se irán domesticando. Si queréis saber un poquito más de este tema, podéis ver el vídeo de mi compañero, el cubil de Peter, que os lo voy a dejar si puedo por la pantalla y si no en la cajita de información, que lo explica muy bien. Y nosotros vamos a seguir con el Neolítico. Vamos a hacer una parada en el Neolítico, es la edad de la piedra pulida, es decir, que mediante la abrasión con otra piedra creamos estos filos como el de estas hachas de mano. La microlitización, es decir, que las piezas cada vez son más pequeñas, y además también creamos grandes lascas para cuchillos. Y aunque una de las cosas más características del Neolítico es la piedra pulimentada, también encontramos otras herramientas dedicadas sobre todo a la agricultura y al procesado de alimentos, como pueden ser las hachas, las azadas, las azuelas, los molinos de mano y por supuesto las hoces. Aquí voy a introduciros un nuevo término que no habíamos visto hasta ahora, y es el fósil director. Este quiere decir que lo más típico de este periodo es el uso ya de cerámica. Obviamente, para hacer la cerámica tienen que conocer el uso del fuego, y el uso del fuego también nos sirve para endurecer el siles en algunas armas o incluso la madera para algunas lanzas. Es decir, que seguían utilizando
estas herramientas de anteriores. Y me gustaría también destacar que en este periodo, aparte de la agricultura y la ganadería, empieza a haber un sentido de arquitectura, es decir, grandes monumentos, círculos de piedra y poblados. El ser humano deja de ser nómada, deja de vivir en las cuevas como hacía en el Paleolítico, en la entrada de las cuevas, incluso en pequeños asentamientos que iban moviéndose de un lado a otro, para asentarse en sitios donde empiezan obviamente con esta agricultura y esta ganadería. Y aunque en este vídeo nos hemos centrado más en la lítica como herramientas de caza y procesado, también se podían hacer elementos como estos de decoración. Una de nuestras últimas paradas ya en el tiempo va a ser en el Calcolítico, donde sigue en auge la técnica de la piedra pulida. Además va a haber puntas de flecha de diferentes tamaños y de diferentes formas, y empieza a trabajarse las primeras útiles o herramientas en metal. ¿Y cómo cazaban en la prehistoria? Pues obviamente las técnicas fueron evolucionando, desde las más simples a las más complejas, como podía ser el arco y la flecha. Al principio, si recordáis, decíamos que carroñaban, entonces lo que les interesaba era protegerse de otros animales que pudieran ir a por la misma carroña. Y después, poco a poco, ya empiezan a ser pues formas de asustar al animal, de llevarlo a zonas con trampas, para no tener que acercarse demasiado al animal, hacer ruido, crear fuego, y poco a poco pues ya tienen sistemas de mayor alcance, que no se tienen que acercar tanto a las presas, con lo cual también sigue siendo muy importante el trabajo en equipo, pero resulta un poco más fácil la caza y sobre todo una mayor supervivencia, porque tener en cuenta que la caza era un riesgo importante, que muchos morían y que sabemos que tenían muchas fracturas y demás por la caza, que era peligroso. ¿Y cómo conservaban la carne si no había neveras? Bueno, pues al principio por congelación, después por desecado, ahumado, se dejaría enterrado en zonas cercanas a la cueva, tapadas con piedras para que otros animales no se llevaran las presas, o sea, la carne, y finalmente pues se salaría en las zonas que ya obviamente pues eran más costeras y conocían la sal. Sin olvidarnos que conforme vamos avanzando en el tiempo se conocen ya ciertos recipientes, pues obviamente también hay otras formas de conservar los alimentos, como puede ser guardados en este tipo de recipientes, que podían ser desecados o ahumados, lo que fuera. Y para terminar el vídeo me gustaría destacar dos cositas, bueno, tres, porque en realidad esto da calor. Es que crear estas piezas lleva mucho trabajo. Normalmente cuando tú vas a tallar tiendes a hacer así, con lo cual, claro, para que veáis que ellos se especializan, que es complicado, y que la apreciéis, que no son simples piedras, que como decimos llevan mucho trabajo detrás, que normalmente peligran mucho los dedos, así que si apreciáis vuestros dedos y talláis, cuidarlos. Y bueno, el silés en realidad se está utilizando hasta hace 4 días, como quien dice, porque en muchos aperos de labranza se seguía usando el silés hasta casi que han llegado las primeras máquinas para cosechar y demás, así que se ha usado hasta hace 4 días. Espero que os haya gustado este vídeo sobre el repaso de las primeras herramientas del ser humano, más concretamente a las realizadas en piedra. Y ya sabéis, podéis darle a me gusta, sobre todo compartir el vídeo, suscribiros al canal. Y bueno, yo me voy a quedar desmontando el chiringuito. Nos vemos en las redes sociales y en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!